Hola y bienvenidos a esta inmersión profunda en el mundo de la psicología oscura. La psicología oscura. Hoy vamos a analizar con seriedad qué es la psicología oscura y cómo opera en las relaciones humanas. La psicología oscura se centra en ese lado de la condición humana que busca sacar provecho o ventaja de otros, y para esto utiliza la manipulación como herramienta principal. Eso significa que todos tenemos un lado oscuro que podría llevarnos a actuar de esa forma. Sí, en efecto, todos tenemos estos impulsos que si no son bien controlados podrían llevarnos a acciones poco éticas. Pero la mayoría de nosotros, gracias a las normas sociales, a nuestra propia conciencia, aprendemos a regular estos impulsos. Ya veo, entonces la psicología oscura estudia a quienes no logran ese control. Exactamente. ¿Cuáles son las características que definen a estas personalidades? Bueno, existen 4 rasgos de personalidad que comúnmente se asocian con la psicología oscura. Ajá. Estos son narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y sadismo. Empecemos por el narcisismo. Claro. ¿Cómo se manifiesta este rasgo en las personas? Los narcisistas tienen una necesidad excesiva, desmedida de sentirse especiales, superiores a los demás. Y para alimentar su ego buscan constantemente la admiración, la validación de quienes les rodean. Claro. Esta búsqueda los lleva a controlar, a manipular a otros para obtener esa atención que tanto anhelan. ¿Y qué hay del maquiavelismo? ¿En qué se diferencia de un simple narcisista? Un maquiavélico va más allá de la simple búsqueda de admiración. Ok. Son personas cínicas, amorales y profundamente manipuladoras. No se rigen por principios éticos, ¿Ya? sino por el logro implacable de sus objetivos, Ajá. sin importar el costo para los demás. Parecen de empatía. Podríamos decir que tienen una empatía fría. Empatía fría. Sí, comprenden las emociones de los demás, pero no se involucran emocionalmente, Ajá. lo que les permite utilizar esa información para su propio beneficio. Interesante. Hablemos ahora de la psicopatía. Claro. Un término que a menudo se relaciona con la criminalidad. Sí. ¿Es correcto pensar que todo psicópata es un delincuente? No necesariamente. Es importante distinguir la psicopatía de la criminalidad. No todos los psicópatas son criminales, ni todos los criminales son psicópatas. Entonces, ¿qué caracteriza a un psicópata? Se caracterizan por un encanto superficial que utilizan para cautivar a otros. Pero debajo de esa fachada se esconde una profunda falta de empatía y remordimiento. Son expertos en la manipulación y en el engaño para conseguir lo que desean. Ya veo. Y para finalizar, ¿qué nos puede decir del sadismo? El sadismo, bueno. ¿Es una característica presente en todas las personas o solo en individuos con trastornos específicos? El sadismo se encuentra en un espectro. Ok. Todos podemos experimentar cierta satisfacción al ver que alguien que nos ha hecho daño pasa por un mal momento. Claro. Sin embargo, los sádicos disfrutan infligiendo dolor a otros, incluso sin justificación. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo se manifiesta el sadismo en la vida real? Claro, el sadismo puede manifestarse de formas sutiles, como hacer comentarios hirientes o disfrutar del sufrimiento ajeno. Y en casos más extremos, los sádicos pueden sentir atracción por profesiones que les permitan ejercer control o infligir dolor, como la policía o el ejército. Ahora que hemos explorado los rasgos de la personalidad oscura, Sí, me gustaría profundizar en las técnicas que utilizan para manipular a otros. claro. ¿Podría describirnos algunas de las técnicas más comunes? Por supuesto, existen diversas técnicas de manipulación psicológica. Una de las más conocidas es el gaslighting, ¿Qué es qué? que consiste en sembrar la duda en la víctima hasta hacerla cuestionar su propia realidad. ¿Cómo logran los manipuladores distorsionar la percepción de la realidad de sus víctimas? Bueno, el manipulador niega la verdad, distorsiona los hechos, hace que la víctima dude de su memoria, de su percepción. Llega un punto en que la víctima cree que está perdiendo la razón. Es una técnica muy perversa. ¿Sí? Existen otras técnicas que utilizan los manipuladores para controlar a sus víctimas. Otra táctica común es la proyección, Ajá. donde el manipulador transfiere sus propias emociones y errores a la víctima. Por ejemplo, si un manipulador es infiel, Ajá. puede acusar a su pareja de infidelidad, Ya veo. proyectando así su propia culpa. El aislamiento también parece ser una estrategia común, ¿verdad? Efectivamente, los manipuladores buscan aislar a sus víctimas de su red de apoyo, ya sea familiares, amigos, colegas. Ya.
al debilitar esos vínculos, el manipulador se asegura un mayor control sobre la víctima, que se vuelve más dependiente y vulnerable. De esa manera, la víctima pierde sus referencias y queda atrapada en el mundo del manipulador. Así es. Y para reforzar el control, Ajá. los manipuladores utilizan el refuerzo positivo y negativo. ¿Podría explicarnos en qué consisten estas técnicas? Claro, el refuerzo positivo consiste en recompensar a la víctima cuando se comporta como el manipulador desea, mientras que el refuerzo negativo se basa en castigar o retirar algo positivo cuando la víctima se resiste a la manipulación. Es como un sistema de premios y castigos para moldear el comportamiento de la víctima. I get you. ¿Qué otras formas de castigo utilizan los manipuladores? Bueno, el castigo puede tomar diversas formas. Persistencia, gritos, tratamiento silencioso, intimidación. El objetivo es debilitar la voluntad de la víctima a través del miedo y la coerción. Además de estas técnicas de control, los manipuladores también distorsionan la realidad, ¿no es así? Sí, la manipulación de los hechos es una táctica común. Distorsionan la información, omiten detalles clave, presentan una versión de los hechos que les favorece para confundir a la víctima y hacerla dudar de su propia percepción. Y los juegos mentales, esas estrategias sutiles que buscan desestabilizar emocionalmente a la víctima. Los juegos mentales ¿Podría hablarnos un poco más sobre ellos? son trucos personalizados diseñados para manipular a personas específicas. El manipulador conoce las debilidades de la víctima y utiliza esa información para crear situaciones que la confundan, que la hagan sentir insegura o que la lleven a actuar de una forma que le beneficie. Entonces, para defendernos de la manipulación, es crucial aprender a identificar estos comportamientos y tácticas, ¿cierto? Sin duda, conocer las estrategias del manipulador nos permite anticiparnos a sus jugadas y protegernos de su influencia. ¿Podría mencionar algunos de los comportamientos típicos de los manipuladores? Imagino que la mentira es uno de ellos. Efectivamente, los manipuladores son expertos en el arte del engaño. Mienten por comisión, es decir, diciendo falsedades y por omisión, ocultando información relevante. Ya veo. Su objetivo es crear una narrativa que les permita controlar la situación y obtener lo que desean. Y cuando se les confronta, ¿cómo suelen reaccionar? Los manipuladores rara vez asumen la responsabilidad de sus actos. Ante una acusación, recurren a la negación, a la racionalización o a la minimización. Niegan la evidencia, justifican su comportamiento o minimizan el impacto de sus acciones para evadir las consecuencias. ¿Y otras tácticas utilizan para evitar la responsabilidad? El desvío y la evasión son herramientas comunes en su arsenal. Cuando se les cuestiona sobre un tema incómodo, desvían la conversación hacia otro tema o evaden la pregunta con respuestas vagas e irrelevantes. Su objetivo es evitar la confrontación y mantener el control de la situación. Y en cuanto a las emociones, ¿cómo las utilizan para manipular a sus víctimas? La culpa y la intimidación son dos armas emocionales muy poderosas. La culpa la utilizan para hacer sentir mal a la víctima y obligarla a actuar de cierta manera. La intimidación, por otro lado, se basa en el miedo y la amenaza para lograr la sumisión. Es decir, juegan con las emociones de la víctima para obtener lo que desean. Exactamente, y a esto se le suma la vergüenza. Una herramienta que utilizan para humillar a la víctima y minar su autoestima. Exponen las debilidades de la víctima. La critican en público o la hacen sentir avergonzada de sus acciones o emociones. Es terrible. Y además, algunos manipuladores incluso se victimizan para ganar la compasión de los demás, ¿verdad? Sí, es una táctica común. Se hacen pasar por víctimas exagerando sus problemas o inventando situaciones para generar lástima y obtener atención o favores. Entiendo. Entonces, ante un manipulador, es importante estar alerta y no dejarse engañar por sus artimañas. Precisamente, la clave está en reconocer los patrones de comportamiento, las técnicas de manipulación y no dejarse llevar por las emociones. Hemos profundizado en los rasgos de los manipuladores y sus técnicas, pero podríamos hablar sobre sus objetivos. ¿Qué buscan realmente al controlar a otros? Los manipuladores, en esencia, buscan el poder y el control sobre los demás. Y para lograrlo,
se enfocan en debilitar a sus víctimas Ajá. a través de diversas estrategias. Uno de sus objetivos principales es la anulación de la fuerza de voluntad. ¿Podría explicarnos cómo logran anular la fuerza de voluntad de la víctima? Lo hacen a través del agotamiento del ego, Ajá. someten a la víctima a una serie de decisiones y presiones constantes, Ya. agotando su capacidad de resistirse. Mm. Utilizan tácticas como la persistencia, Ah. la crítica constante o la creación de situaciones de estrés para desgastar la voluntad de la víctima. Y una vez que la fuerza de voluntad se ve afectada, la víctima se vuelve más vulnerable a la manipulación. Exactamente. ¿Cuál es el siguiente paso en su estrategia? El siguiente objetivo es la destrucción de la autoestima. ¿Cómo atacan la autoestima de la víctima? Utilizan la humillación, Ah, la crítica constante, Ujú. la comparación desfavorable con otros, ya. la culpa y la invalidación de sus emociones. Mm. Buscan que la víctima dude de su valía, Ajá. se sienta insegura Ya veo. y dependa del manipulador para su aprobación y validación. Es decir, la van minando poco a poco hasta quebrantar su confianza. Así es. ¿Existe algún otro objetivo que busquen los manipuladores? En algunos casos, la manipulación puede estar motivada por la venganza. Venganza. ¿A qué se refiere? Algunos manipuladores guardan rencor Ajá. y buscan vengarse de aquellos que perciben como una amenaza o que les han hecho daño en el pasado. Ya. Utilizan la manipulación para sabotear a la víctima, Ajá. desacreditarla o Ajá. causarle dolor emocional. Entiendo. Entonces, la manipulación puede ser una herramienta para satisfacer su sed de venganza. Sí, exacto. ¿Hay algún otro objetivo que busquen? El último objetivo, quizás el más perturbador, Ah, es la confusión de la realidad. confundir la realidad. ¿Cómo lo logran? A través de técnicas como el gaslighting, la distorsión de la información Ajá. y la creación de narrativas falsas, Ya veo. buscan que la víctima dude de su propia percepción, memoria Ah. y juicio. Ya. Buscan sembrar la confusión y el caos en su mente. Para que la víctima dependa del manipulador para interpretar la realidad. Es como si la víctima perdiera sus puntos de referencia Exactamente. y se viera obligada a confiar en el manipulador para entender el mundo que la rodea. Al controlar la realidad de la víctima, obtienen un poder casi absoluto sobre ella. Es aterrador darse cuenta de hasta qué punto pueden llegar los manipuladores para controlar a sus víctimas. Así es. ¿Hay algún tipo de persona que sea más susceptible a la manipulación? Sí, existen ciertos rasgos de personalidad, Oh. circunstancias Mm, que pueden hacer a una persona más vulnerable a la manipulación. Ya. Una de ellos es la inseguridad y fragilidad emocional. ¿De qué manera la inseguridad emocional facilita la manipulación? Las personas inseguras suelen dudar de sí mismas, buscan la aprobación de los demás Ajá. y son más propensas a creer las críticas y manipulaciones. Ya. Los manipuladores identifican rápidamente esta inseguridad Ajá. y la explotan para ganar control. Es decir, se aprovechan de la necesidad de validación de la víctima. Así es. Hay otros rasgos que las hagan vulnerables. La alta sensibilidad también es un factor de vulnerabilidad. Mm, Las personas altamente sensibles Ajá. son más perceptivas a las emociones Ya. y sutiles manipulaciones. Ujú. Son más propensas a sentir culpa, Ajá. a ser compasivas Ya. y a dejarse llevar por las emociones, lo que los manipuladores pueden utilizar en su contra. Es decir, su empatía puede ser utilizada en su contra. Exactamente. ¿Y qué hay del miedo a la soledad? Puede ser explotado por un manipulador. Por supuesto, las personas que temen estar solas son más propensas a tolerar relaciones tóxicas Mm, y manipuladoras por miedo al abandono. ya. Los manipuladores se aprovechan de este miedo, Ajá. amenazando con el rechazo o la soledad para controlar a la víctima. El miedo al abandono se convierte en un instrumento de control. Así es. ¿Y qué hay del miedo a decepcionar a otros? ¿Cómo se relaciona con la manipulación? Las personas que temen decepcionar a otros Ajá. son más propensas a ceder ante las presiones y manipulaciones, por miedo a las consecuencias negativas. Los manipuladores utilizan la culpa, Ajá. la presión social Mm. y la amenaza de desaprobación para controlar a la víctima. Es interesante cómo el miedo puede ser un factor determinante en la vulnerabilidad a la manipulación. Sin duda. ¿Hay algún trastorno de personalidad que pueda predisponer a una persona a ser manipulada? El trastorno de personalidad dependiente es un ejemplo.
Mm. Las personas con este trastorno tienen una necesidad extrema de ser cuidadas Ajá. y son propensas a la sumisión y la dependencia, Ya. lo que las convierte en blancos fáciles para los manipuladores. Entiendo, su necesidad de ser cuidadas las hace vulnerables al control y la manipulación. Así es. Y la dependencia emocional también puede jugar un papel importante. Por supuesto, las personas con dependencia emocional tienden a idealizar a sus parejas, Ya. buscan su aprobación constantemente y temen el abandono. Los manipuladores se aprovechan de esta dependencia Ya veo. para controlar la relación Mm. y satisfacer sus propias necesidades. Es decir, la dependencia emocional se convierte en una cadena que ata a la víctima al manipulador. Así es, y es importante recordar que la manipulación puede ocurrir en cualquier ámbito de la vida. Claro. Relaciones personales, Ajá. familiares, laborales, sociales. Es crucial estar alertas y conocer las señales para poder protegernos. Exactamente. ¿Qué podemos hacer para defendernos de la manipulación? ¿Existen estrategias efectivas para contrarrestar la influencia de un manipulador? Por supuesto, la clave está en desarrollar herramientas que nos permitan fortalecer nuestra resiliencia y protegernos de la manipulación. Ya. Una de las estrategias más importantes es la aceptación. Aceptación. ¿A qué se refiere? La aceptación implica reconocer la realidad de la situación, sin negarla ni minimizarla. Aceptar que estamos siendo manipulados. Es el primer paso para liberarnos de la influencia del manipulador. Es decir, dejar de justificar su comportamiento Exacto. o buscar excusas para sus acciones. Así es. ¿Qué otras estrategias son importantes? El aumento de la conciencia es fundamental. Ajá. Se trata de prestar atención a las señales, observar los patrones de comportamiento, analizar las palabras y acciones del manipulador. Al ser más conscientes de lo que está sucediendo, Ya. podemos identificar la manipulación y tomar medidas para protegernos. Es decir, agudizar nuestros sentidos para detectar las trampas y estrategias del manipulador. Así es. ¿Qué más podemos hacer para protegernos? Otra estrategia fundamental es la separación con amor. Separación con amor. Es un término que no había escuchado antes. La separación con amor implica dejar de intentar controlar o cambiar al manipulador. Se trata de aceptar que no podemos cambiar a los demás Ya. y que solo podemos controlar nuestras propias acciones y reacciones. Es decir, liberarnos de la responsabilidad de arreglar al manipulador. Exactamente. ¿Qué otra estrategia nos recomienda? Es fundamental construir una autoestima sólida. ¿Cómo contribuye la autoestima a la defensa contra la manipulación? Las personas con una autoestima sólida son menos propensas a creer las críticas destructivas, a dudar de sí mismas Ajá. y a buscar la aprobación constante de los demás. Ya. La autoestima funciona como un escudo protector contra las manipulaciones. Es decir, la autoestima nos da la fuerza para resistir la influencia negativa del manipulador. Así es. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar? Aprender a cambiar nuestras reacciones es crucial. Ajá. Los manipuladores buscan provocar reacciones emocionales en sus víctimas. Ira, miedo, culpa. Ya. Al aprender a controlar nuestras reacciones emocionales, Ajá. les quitamos poder al manipulador. Es decir, no dejar que nos manipulen a través de nuestras emociones. Exactamente, y a esto se le suma la importancia de ser firmes. Ser firmes. ¿De qué manera la firmeza nos protege de la manipulación? La firmeza implica establecer límites claros, Ajá, bien. expresar nuestras necesidades y opiniones de forma asertiva, sin dejarnos intimidar ni manipular. La firmeza es una herramienta poderosa para proteger nuestra integridad y autonomía. Es decir, no permitir que el manipulador nos pase por encima. Exactamente. ¿Qué otras herramientas son importantes? La alimentación juega un papel importante. Una dieta saludable, Ajá. rica en nutrientes, Ya. contribuye a un estado de ánimo equilibrado, mayor energía y claridad mental, Ajá. lo que nos ayuda a resistir la manipulación. Entiendo, la alimentación también juega un papel en nuestra fortaleza mental y emocional. Así es. Y por último, pero no menos importante, Ajá. debemos esforzarnos por ser autónomos y tener control propio. ¿A qué se refiere con ser autónomos y tener control propio? Se trata de tomar nuestras propias decisiones, Ajá. ser responsables de nuestra vida y no depender de los demás para nuestra felicidad y bienestar. Ya veo. La autonomía nos fortalece y nos hace menos susceptibles a la manipulación. Es decir, ser dueños de nuestro destino y no permitir que otros lo dirijan. Ciertamente, desarrollar la autonomía y el control propio es un proceso continuo que requiere esfuerzo y compromiso, Ajá. pero es fundamental para vivir una vida libre de manipulación. Excelente. Muchísimas gracias. A ti.
Me has aclarado muchísimas dudas sobre la psicología oscura, sobre cómo operan los manipuladores Te alegra. y sobre todo sobre las herramientas que podemos utilizar para protegernos De nada. y a nuestros seres queridos Claro. de este tipo de personas, de este tipo de estrategias. Me alegra haber podido ayudar. En la próxima parte de esta inmersión profunda, Sí. vamos a profundizar en la manipulación emocional encubierta Me parece muy bien. y cómo se manifiesta en diferentes contextos, como las relaciones de pareja, Claro. las amistades Ajá. y el ámbito laboral. Perfecto. Los esperamos en la segunda parte de esta fascinante inversión en el mundo de la psicología oscura. Hasta pronto. Hasta pronto. Así es fundamental comprender que la manipulación no se limita a las relaciones personales. De hecho, la manipulación emocional encubierta es especialmente común en contextos como las relaciones de pareja, Ujú. las amistades e incluso en el ámbito laboral. Eso me hace pensar, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Claro. ¿Cómo se manifiesta la manipulación en este contexto? En las relaciones de pareja, la manipulación emocional encubierta puede ser muy sutil. El manipulador puede usar el refuerzo positivo, como halagos excesivos o regalos para recompensar los comportamientos que le convienen. Ya. También puede recurrir al castigo intermitente, Ajá. alternando momentos de afecto con momentos de frialdad o indiferencia Ya veo. para generar confusión y dependencia en la pareja. Es como si el manipulador jugara con las emociones de la pareja, Exactamente. creando una montaña rusa de sentimientos para mantenerla desestabilizada. Así es. A esto se suman las insinuaciones. Ajá. Esos comentarios sutiles que buscan sembrar la duda Mm, o generar inseguridad en la pareja. ya. El manipulador nunca dice directamente lo que piensa, sino que lo deja caer con indirectas, buscando que la pareja se cuestione a sí misma Ya. y se adapte a sus deseos. En ese caso, la víctima puede llegar a pensar que es ella quien está malinterpretando las cosas. Claro. ¿Qué otras formas de manipulación existen en las relaciones de pareja? Los manipuladores pueden recurrir a los juegos mentales, Ajá. utilizando el conocimiento que tienen sobre las debilidades de su pareja para crear situaciones que la confundan o la hagan sentir culpable. Y en las amistades. En las amistades, ¿cómo se manifiesta la manipulación emocional encubierta? Una técnica común es la triangulación. El manipulador involucra a un tercero en la relación Ajá. para generar conflicto o desconfianza. Ya. También puede utilizar la agresión pasiva, Ujú. expresando su enojo o resentimiento de forma indirecta, Ajá. las de silencios, sarcasmos o indirectas. En lugar de hablar directamente del problema, lo envenenan con indirectas y juegos psicológicos. Precisamente, también recurren a los insultos sutiles. Esos comentarios disfrazados de broma que buscan minar la autoestima del amigo, Ajá. el manipulador puede decir cosas como, ¿eres muy inteligente para tu edad? Y es que, ¿O eres muy guapa para ser tan tímida? Mm, Comentarios que en apariencia son positivos, pero que esconden una crítica implícita. es como si el manipulador te lanzara flores con espinas. Exactamente. ¿Y qué ocurre en el ámbito laboral? En el ámbito laboral, ¿cómo se manifiesta la manipulación en este contexto? La manipulación emocional encubierta puede ser muy destructiva. El manipulador puede utilizar el estrés y la obligación Ajá, para presionar a sus compañeros, ya veo. asignándoles tareas imposibles o creando un ambiente de tensión constante. Es decir, generar un clima laboral tóxico para controlar a los demás. Así es que otras tácticas se utilizan. La exclusión de información es otra herramienta de manipulación. Ok. El manipulador retiene información clave Mm, o la comparte de forma selectiva Ya. para generar confusión. Y desventajan en el compañero. De esa manera, el manipulador juega sucio, utilizando la información como un arma para controlar a los demás. Exactamente. ¿Qué otras estrategias utilizan? La competencia desleal es otra táctica común. Ajá. El manipulador utiliza tácticas poco éticas para sabotear el trabajo de sus compañeros A ver, o para atribuirse méritos que no le corresponden. es de pisotear a los demás para escalar posiciones. Así es. Y la amistad también puede ser utilizada como una herramienta de manipulación en el trabajo. Por supuesto, en algunos casos los manipuladores crean falsas amistades en el trabajo. Para obtener información o favores de sus compañeros, Ya. se muestran amables y cercanos, Ajá. ganándose la confianza de la víctima para luego aprovecharse de ella. Es terrible. Utilizan la amistad como una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones. Así es. Hemos analizado en detalle los rasgos, las técnicas y los objetivos de los manipuladores. Claro. Ahora me gustaría centrarme en la parte práctica. ¿Qué podemos hacer para defendernos en el momento en que la manipulación se está produciendo? Ajá.
¿Existen técnicas específicas para desarmar a un manipulador? Claro que sí, desarmar a un manipulador no se trata de vencerlo en su propio juego, sino de cambiar las reglas del juego. Ajá. Se trata de dejar de reaccionar de forma predecible a sus tácticas y de tomar el control de la situación. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión, analizando las características de los manipuladores, sus técnicas y los objetivos que persiguen. Ahora, me gustaría centrarme en la parte práctica. ¿Qué podemos hacer para defendernos en el momento en que la manipulación se está produciendo? ¿Existen técnicas específicas para desarmar a un manipulador? Claro que sí. Desarmar a un manipulador no se trata de vencerlo en su propio juego, sino de cambiar las reglas del juego. Se trata de dejar de reaccionar de forma predecible a sus tácticas y de tomar el control de la situación. Me resulta muy interesante esa idea de cambiar las reglas del juego. ¿Qué técnicas podemos utilizar para lograr esto? Una de las técnicas más efectivas es la técnica del disco rayado. ¿En qué consiste esta técnica? No estoy familiarizado con ese término. Consiste en repetir una y otra vez la misma frase o respuesta sin importar los argumentos o manipulaciones del manipulador. Es como si pusiéramos un disco rayado que solo reproduce una canción. Entiendo. De esa manera bloqueamos la manipulación sin entrar en discusiones interminables. ¿Podría darnos un ejemplo concreto de cómo aplicar la técnica del disco rayado? Imagina que un compañero de trabajo te está presionando para que te quedes hasta tarde para terminar un proyecto que no es tu responsabilidad. Podrías utilizar la técnica del disco rayado repitiendo una frase como: lo siento, pero tengo un compromiso previo y no puedo quedarme. No importa los argumentos que te dé tu compañero, tú sigues repitiendo la misma frase. Es una técnica simple pero efectiva. ¿Qué otras técnicas podemos utilizar para desarmar a un manipulador? Otra técnica muy útil es la técnica de la niebla. ¿En qué consiste la técnica de la niebla? Consiste en responder al manipulador de forma vaga, ambigua o evasiva sin darle la satisfacción de una respuesta directa. Es como si creáramos una cortina de humo que le impida ver con claridad nuestras intenciones. Es una forma de desestabilizar al manipulador sin confrontarlo directamente. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo aplicar esta técnica? Imagina que un familiar te está criticando por tu forma de vestir. En lugar de defenderte o justificarte, podrías utilizar la técnica de la niebla respondiendo con frases como: es interesante tu punto de vista, o cada uno tiene sus gustos. No estás negando ni afirmando su crítica, simplemente la estás dejando flotar en el aire. De esa manera, evitamos el conflicto sin darle al manipulador el poder de afectarnos emocionalmente. Hay otras técnicas similares a la técnica de la niebla. Sí existe una variación llamada técnica del banco de niebla. ¿En qué se diferencia la técnica del banco de niebla a la técnica de la niebla? En la técnica del banco de niebla, en lugar de responder de forma vaga o evasiva, le damos al manipulador un poco de razón sin ceder ante su manipulación. Es como si absorbiéramos parte de su energía negativa sin dejarnos afectar por ella. Es una forma de desarmar al manipulador sin confrontarlo de frente, sino más bien redirigiendo su energía. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo aplicar esta técnica? Imagina que tu pareja te está reprochando por haber llegado tarde a una cita. En lugar de disculparte o justificarte, podrías utilizar la técnica del banco de niebla diciendo: tienes razón, debería haber sido más puntual. Estás reconociendo su punto de vista, pero sin asumir toda la culpa o entrar en una discusión defensiva. Es una forma inteligente de calmar la situación sin ceder ante la manipulación. ¿Qué otras técnicas podríamos utilizar para desarmar a un manipulador? Otra técnica muy poderosa es la técnica del cuestionamiento. ¿En qué consiste la técnica del cuestionamiento? Consiste en hacer preguntas al manipulador para que sea él mismo quien se dé cuenta de las contradicciones o falacias en su discurso. Es como si le pusiéramos un espejo delante para que vea su propia manipulación. De esa forma le hacemos ver al manipulador que no nos estamos dejando engañar por sus tácticas. ¿Podría darnos un ejemplo? Imagina que un vendedor te está presionando para que compres un producto que no necesitas. Podrías utilizar la técnica del cuestionamiento preguntándole cosas como: ¿en qué se basa para afirmar que este producto es el mejor del mercado? O ¿podría darme más detalles sobre las ventajas que ofrece este producto en comparación con otros? Es una forma de poner al manipulador en una posición incómoda, obligándolo a defender sus argumentos con pruebas y no con simples manipulaciones. Exactamente. La técnica del cuestionamiento es especialmente útil cuando queremos obtener más información, aclarar dudas o desenmascarar las intenciones del manipulador. Y por último, ¿existe alguna técnica para confrontar directamente al manipulador? Sí existe la técnica de la confrontación asertiva. ¿En qué consiste esta técnica? La técnica de la confrontación asertiva consiste en expresar al manipulador de forma clara, directa y respetuosa que somos conscientes de su manipulación y que no vamos a tolerarla. Es como si le quitáramos la máscara y lo obligáramos a mostrar su verdadero rostro.
Es una forma de poner límites claros al manipulador y de defender nuestra integridad. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo aplicar esta técnica? Imagina que tu jefe te está gritando y humillándote en público. Podrías utilizar la técnica de la confrontación asertiva diciendo: entiendo que estés molesto, pero no voy a tolerar que me hables de esa manera. Si tienes algún problema conmigo, podemos hablarlo con respeto en privado. Es una forma de plantar cara al manipulador y de defender nuestra dignidad. Exactamente. La confrontación asertiva requiere valentía y firmeza, pero es una herramienta fundamental para liberarnos de la manipulación y establecer relaciones sanas y equilibradas. Hemos explorado una gran variedad de técnicas para desarmar a un manipulador, desde la técnica del disco rayado hasta la confrontación asertiva. Es alentador saber que existen herramientas para protegernos y recuperar el control de nuestras vidas. Así es. La clave está en conocer estas técnicas, practicarlas y aplicarlas con seguridad y confianza. Recuerde que la manipulación no es un juego que debamos tolerar. Tenemos el derecho y el poder de defender nuestra integridad y vivir una vida libre de manipulación. Con esta poderosa reflexión sobre la importancia de la defensa personal y la asertividad, llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de la psicología oscura. Espero que este viaje les haya brindado las herramientas para identificar, comprender y sobre todo protegerse de la manipulación. Recuerden que el conocimiento es poder y que al estar informados podemos construir relaciones más sanas y auténticas. Efectivamente, la psicología oscura, si bien puede parecer un tema sombrío y desalentador, nos ofrece la oportunidad de fortalecer nuestra resiliencia y construir relaciones basadas en el respeto, la confianza y la autenticidad. Los invito a seguir explorando este tema, aprendiendo y compartiendo este conocimiento para crear un mundo más consciente y libre de manipulación que más recontalos a